En el nombre del Señor y con su asistencia deseamos iniciar este importante tema relacionado con el Espíritu Santo. Y también deseamos especificar claramente la perspectiva dogmática apologética con la cual vamos a orientar toda esta presentación. Por lo tanto, en esta capacitación ministerial deseamos considerar y tener como perspectiva introductoria Primera de Pedro 3:15. De hecho, sintetiza muy bien los principios, así como la actitud ante este solemne y fundamental tema. Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Aquí encontramos tres términos significativos que vamos a enfatizar a lo largo de la presentación de esta temática. El primero es el elemento de defensa, es decir, debe haber una comprensión real, profunda y reverencial de este tema con el fin de presentarlo también en una actitud mansa y reverente. Así pues, tanto las evidencias como los razonamientos deben estar debidamente contextualizados y totalmente ajenos a cualquier tipo de especulación o interpretación subjetiva. Con este preámbulo acerca de este tema, deseamos presentar brevemente el contenido de la presentación. De hecho, vamos a tener tres secciones fundamentales. La primera es un análisis conceptual, es decir, vamos a definir, desglosar la terminología fundamental que estamos tratando desde dos niveles referenciales fundamentales: Biblia y espíritu de profecía. Como segundo elemento básico en este tema es la categorización, basado en los principios de fe. Conocemos el texto, es realmente algo común y a veces casi obvio. Sin embargo, el contenido debemos categorizarlo para analizar cada uno de los elementos constitucionales de esta temática. La contextualización sería nuestra tercera sección, que incluye una perspectiva histórico-bíblica. De hecho, la coordinación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la autodefinición de estas dos secciones básicas de las Sagradas Escrituras han sido expuestas en correlación directa con otro tercer elemento, que son las referencias del espíritu de profecía. Y cerraremos esta presentación con una síntesis apologética, es decir, una especie de resumen bajo las perspectivas de razonamiento y de evidenciación tratados hasta este momento, de modo que podamos tener una panorámica mucho más extensa y representativa del tema. Así pues, sin más preámbulos, vamos a considerar nuestro primer punto, que está relacionado además, valga la redundancia, con la primera cita bíblica de las Sagradas Escrituras. Muchas veces es pasada por alto, ni siquiera considerada en su profundidad. Sin embargo, Génesis 1:1 es la presentación directa de la divinidad tal como se autodefine ante la humanidad, para ese mismo instante y para la posteridad. Por lo tanto, tiene una trascendencia muy significativa en la conceptualización del tema que estamos tratando. Leámoslo, Génesis 1:1. En el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. El primer elemento que tenemos que analizar adecuadamente es la etimología y la terminología usada. Me explico. El primer término que tenemos aquí está en plural, se está hablando de la divinidad en un concepto de diversidad y pluralidad. Consideren que en la traducción al castellano o a otras de las lenguas de origen indoeuropeo
sería absolutamente contrario a la sintaxis y la gramática que tuviéramos un sujeto en plural mientras que el verbo fuera en singular. Es decir, la conjugación del verbo está directamente relacionado con el sujeto actuante, sea en forma activa o pasiva. En este caso, debería leerse el nombre de Dios en forma plural, de la Elohua, que significa poderoso, fuerza y poder. Sin embargo, nosotros lo tenemos traducido en singular, puesto que la acción es singular y debe haber una armonía entre el sujeto actuante y la acción operativa. Sin embargo, no podemos pasar por alto, bajo ninguna circunstancia, el hecho de que este nombre demuestra la pluralidad del Dios de Israel. Este mismo concepto es usado 2346 veces en las Escrituras y es el primer nombre que describe a Dios que aparece en las Escrituras. Por lo tanto, vamos a desglosar a cabalidad cada uno de estos conceptos. Sin embargo, paralelamente y complementariamente a Génesis 1.1, tenemos Génesis 1.26, Génesis 3.22 y Génesis 11.7. Y encontramos, y esto es lo maravilloso, la acción plural en un sujeto que en Génesis 1.1 nos parece singular. Por ejemplo, en Génesis 1.26 nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 3.22, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Y esta frase es absolutamente vital. Tenemos la pluralidad en la singularidad. Y Génesis 11.7 nos dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Por lo tanto, esta pluralidad, hagamos, es una acción plural. Uno de nosotros es una identidad plural en la singularidad. Descendamos, de nuevo, se enfatiza una acción plural. Confundamos, una vez más reiterada, esa acción plural. Por lo tanto, basado en estas 4 citas, las 3 que acabamos de mencionar, con la cita inicial de Génesis 1.1, el concepto de la divinidad es plural, aunque lo encontremos traducido en singular. Y este concepto etimológico no podemos pasarlo por alto. Por lo tanto, la divinidad es plural y vamos a constatar que lo es en el Antiguo y lo es en el Nuevo Testamento. Sin embargo, esta pluralidad la podemos encontrar desglosada. ¿Cuáles son las partes de esta pluralidad de Génesis 1.1 y de las otras 3 referencias en Génesis? Leámoslo en una cita también del Antiguo Testamento, pero que es mucho más extensa y específica. Isaías 48, versículos 12 hasta el 16. Y realmente es la complementariedad perfecta con estas 4 citas de Génesis. Dice así, óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anunció estas cosas? Aquel a quien el Señor amó ejecutará su voluntad. Yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, está haciendo referencia a la creación, allí estaba yo. Y ahora me envió el Señor y su Espíritu. Es fascinante
esta coordinación entre las referencias específicas de Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3 y Génesis 11 con Isaías 48, 12 al 16, porque encontramos reiteradamente el concepto yo, tenemos el Señor y tenemos el Espíritu, y se especifica claramente, sin lugar a dudas, en una forma de lectura literal, las circunstancias y el entorno del que se está hablando. Es la creación. La divinidad en su pluralidad de diversidad se encontraba unida en esa acción inicial en nuestro planeta. Pero nosotros tenemos este mismo concepto, no en una forma aislada en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. Quiero hacerles mención específica, que he reducido grandemente la mención de versículos precisamente por el tiempo, pero hay muchísimas más evidencias. Estas solo están presentadas en forma referencial y significativa dentro del desarrollo del tema. Bien, ahora ya en el Nuevo Testamento vayamos a Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Es un acontecimiento conocido y se nos dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bien, aquí tenemos la divinidad en pluralidad. Sin embargo, en funcionalidad, localización y evidenciación están claramente identificadas. Jesús era el que estaba siendo bautizado. El Espíritu Santo es el que estaba descendiendo. Y la voz que se escuchaba era la del Padre, por obvias referencias al llamarlo su Hijo. Por lo tanto, es muy interesante el concepto pluralidad en la funcionalidad compartida. Veamos de nuevo otras citas más. Mateo 28, 19 o 1 Corintios 12, 4 al 6. Yo sé que Mateo 28, 19 es conflictivo. Tenemos un trabajo hecho para explicar Mateo 28, 19, así que es una cita absolutamente legítima para usarla dentro de este contexto. Bien, la diversidad de la divinidad expuesta en la formulación bautismal es realmente indiscutible en Mateo 28, 19. Además, en una conexión directa, lo encontramos también en 1 Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es espectacular y admirable esta redistribución funcional de la diversidad en la divinidad. Se nos dice claramente: los dones del Espíritu, los ministerios del Señor y las operaciones directamente en función del Padre. Por lo tanto, la integralidad que se produce en la pluralidad diversa es un principio constante e identificativo de la divinidad como tal. De hecho, más elementos referenciales acerca de los atributos de la divinidad en su pluralidad y en su singularidad. Y de hecho no son contradictorios, sino altamente complementarios y se encuentran muy coordinados entre sí. Veámoslo. 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Es la bendición apostólica. Aquí encontramos los atributos asignados: la gracia con el Señor Jesús, el amor con el Padre y la comunión con el Espíritu Santo. Efesios 4, versículos 4 al 6 nos dice:
un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí tenemos de nuevo la singularidad en la cooperatividad. El Espíritu es el que presenta ese llamado y se relaciona con la vocación. De hecho, ustedes ya han considerado ese tema. La fe o el contexto dogmático o creyente como normas religiosas, y también la del Padre como aquel que globaliza esta singularidad en el contexto de la pluralidad. De hecho, esta forma descriptiva de la divinidad no está aislada, sino que es muy constante, y de hecho es como una línea progresiva y en proceso en las citas que estamos tratando. Por ejemplo, Primera de Pedro 1:2, se nos dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados en la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, aquí tenemos claramente la presciencia del Padre, la santificación del Espíritu y la sangre expiatoria de Jesucristo. Una vez más, atributos plurales con asignación singular. Judas 20 y 21, los versículos nos dicen: orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Para los apóstoles, para el periodo del Nuevo Testamento, la pluralidad de la divinidad era indiscutible. La coordinación en esta pluralidad con sus atributos singulares era un hecho constatable y claramente enfatizado a lo largo de los escritos de las Sagradas Escrituras. Ahora, queremos considerar varios elementos distintivos a nivel conceptual. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro cuando nosotros comparamos referencias bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento en cuanto a el concepto o el término aplicado a la divinidad. Veamos un ejemplo. En Juan 14:26 y en Juan 14:16 encontramos una pluralidad de términos asignados a una misma parte de la divinidad o a la divinidad globalizada. Por ejemplo, Juan 14:26. Mas el Consolador, algunos traductores ponen este paréntesis, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mí, está hablando de Jesús, en mi nombre. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos claramente condensada la pluralidad en la unidad. Juan 14:26, y yo, hablando de Jesús, rogaré al Padre y os dará otro, no el mismo, otro Consolador, hablando del Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. En el mismo capítulo encontramos términos que posiblemente no los constatamos en el Antiguo Testamento, pero sí su funcionalidad. Y por eso tenemos que comprender, uno, el idioma básico del Antiguo Testamento es hebreo clásico. El idioma básico del Nuevo Testamento es griego clásico. Por lo tanto, no podemos verlo como un concepto global cuando son periodos diferentes, escritores diferentes y lenguajes diferentes. Sin embargo, el principio de la singularidad en la diversidad y en la funcionalidad es un hecho constatable e innegable. Lo vemos de nuevo en Primera de Juan 5, del 6 al 9, y de hecho se considera también cuestionable esta cita, pero si tomamos en consideración
los conceptos referenciales y también las fuentes primarias etimológicas. Son unas citas que están absolutamente traducidas adecuadamente. Pero este es otro tema por sí mismo, en el cual no puedo entrar por causa del tiempo. Bien, la cita dice así: este es Jesucristo, el que vino por agua y sangre. No vino solo por agua, sino mediante el agua y la sangre. Y recuerden que hay una referencia directa al Evangelio de Juan al respecto. El Espíritu es el que testifica, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres están de acuerdo. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Este es el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Por lo tanto, aquí sin lugar a dudas tenemos la confirmación del principio para evidenciar la verdad, que está basado en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, donde dice: solo por el dicho de 2 o 3 testigos se decidirá la causa, y se ratifica este mismo principio en Marcos 18, 16, donde dice: en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y este es el mismo principio. Y esos 3 testigos del plan de salvación, de la estrategia de redención para la humanidad, está presentado en una pluralidad, que es símbolo en cada una de esas 3 funcionalidades y 3 secciones de la divinidad. Queremos tener la confirmación del espíritu de profecía acerca de estos principios que hemos soslayado en forma general. Leamos en Alza tus ojos, página 147. Quiero hacer una nota referencial, es decir, estas citas son tomadas directamente de la biblioteca electrónica. Por lo tanto, si ustedes la buscan directamente en papel o en el libro, quizás puede haber una variación de 2 o 3 páginas, pero con certeza son citas del libro. Nos dice así la primera: antes que los discípulos pasen el umbral, debe imprimirse el sagrado nombre, bautizando a los creyentes en el nombre de los 3 poderes del mundo celestial. Evangelismo, página 447. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Es muy interesante que estas 2 citas enfatizan los mismos conceptos de pluralidad y singularidad dentro de la divinidad. Por una parte se nos dice 3 poderes del mundo celestial y después 3 personas vivientes en el trío celestial. Pero leamos algunas citas más que enfatizan y de alguna manera amplifican estos mismos conceptos. Evangelismo 448. Debemos cooperar con los 3 poderes más elevados del cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos poderes trabajarán mediante nosotros, convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. Otra cita más: reflejemos a Jesús, página 171. Pero deben educarse a sí mismos de acuerdo con sus votos bautismales. Cuando tomaron estos votos, se comprometieron a sí mismos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a vivir para Dios, y no tienen derecho a quebrar este compromiso. La ayuda de los 3 grandes poderes está a su disposición. Creo que es muy significativo la referencia clara acerca de la singularidad en la pluralidad. Si ustedes desean tener las presentaciones, con mucho gusto también se las puedo enviar. Bien, vamos a proceder a la segunda parte, y es la complementariedad.
Y este término es muy importante en cuanto a la terminología que habíamos analizado en nuestra primera parte. Debemos considerar ahora tanto el término hebreo como el griego en relación a espíritu. En hebreo tenemos el término ruach, que es aliento, viento, elemento vital, mientras que en griego tenemos pneuma, que de hecho es el término transliterable más similar al concepto hebreo, porque significa también aliento, viento, espíritu, y de hecho es soplar y respirar. Por lo tanto, estos dos términos, estas dos ideas conceptuales claras entre el Espíritu y el Espíritu Santo están constatables en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver desde qué perspectiva lo son. Leamos una cita muy impactante en Hechos, capítulo 5. Es ideal leer desde el versículo 1 hasta el 4. Vamos a mencionar únicamente los versículos 3 y 4 de Hechos 5. Dice así: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Versículo 4. Reteniéndola, ¿no se quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esta cita es muy importante porque en una forma absolutamente contundente confirma la divinidad del Espíritu Santo como una entidad participativa y activa en este proceso de, lamentablemente, tener que descubrir la mentira que habían cometido tanto Ananías como Zafira. Pero el concepto que nos interesa es cómo era absolutamente claro para los apóstoles esta interconexión, que el Espíritu Santo es Dios también. Es parte de la divinidad. Este mismo principio ellos lo habían aprendido de Jesús, puesto que en Juan 14:26, y ya hemos hecho referencia en la primera parte, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí, además de que tenemos una doble mención del mismo elemento del Espíritu Santo con dos nombres en función de su, valga la redundancia, funcionalidad. Pero queda totalmente fuera de duda la clara separación entre el que lo solicita, el que lo envía y el que es. En Romanos 15:30 encontramos un pensamiento paralelo si parafraseáramos Juan 14:26. Nos dice así: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Aquí tenemos la pluralidad, en la singularidad funcional. Y por lo tanto, el término Espíritu Santo o el término Espíritu dentro del concepto de la globalización de la terminología de la divinidad es claramente identificable en sí mismo. Ahora bien, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento se complementan. Y se complementan de una manera que actualiza, amplía y facilita la comprensión. Por ejemplo, tenemos dos citas que son paralelas, están parafraseadas entre sí, y mientras que uno es una profecía, el otro ya es un hecho constatable. Por ejemplo, Jeremías 31, versículos 31 al 34, Antiguo Testamento, con Hebreos 10, 15 al 17, Nuevo Testamento. Se nos dice: el Señor afirma, vendrá un día
en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano de Egipto, porque ellos no cumplieron mi pacto a pesar de que yo era su dueño. Yo, el Señor, lo afirmo. Este será el pacto que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ya no será necesario que unos a otros, amigos y parientes, tengan que instruirse para que me conozcan, porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, me conocerán. Yo les perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Aquí tenemos esos dos grandes momentos, antiguo pacto y nuevo pacto, antigua dispensación y nueva dispensación. Veamos cómo este concepto es puesto en Jeremías 31, se desdobla en forma implementativa en Hebreos 10, versículos 15 al 17. Lean conmigo, por favor. Y el Espíritu Santo nos lo confirma al decir: el pacto que haré con ellos después de aquellos días será este, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente, y no me acordaré más de sus pecados y maldades. ¿Podemos establecer la conexión? Aquí, fíjense, hay una pluralidad de conceptos sobre yo, el Señor, lo afirmo. De hecho, en más de 3 ocasiones. La diversidad es perpetuada en Jeremías 31. En Hebreos 10 se nos dice que el Espíritu Santo lo confirma, lo que estaba dicho en Jeremías 31, así que fue realmente ratificado por el Espíritu Santo. Y aquí vemos no solamente la trascendencia del Espíritu Santo de Jeremías 31 a Hebreos 10, sino la implementación de este principio en la nueva dispensación. Hemos mencionado la ocasión del bautismo ya en nuestra primera parte, sin embargo, voy a hacer una referencia para conectarla, o sea, Mateo 3, 16 al 17, con Mateo 4, 1, y lo tenemos en la diapositiva que van a ver a continuación. Aquí tenemos los términos usados, el Espíritu de Dios, Jesús, mi Hijo, pero en Mateo 4.1 dice que es el Espíritu el que lleva a Jesús al desierto después del bautismo. Así que estos términos que habíamos analizado, ruach en el Antiguo Testamento, pneuma en el Nuevo Testamento, se interconectan y también se desdoblan en distintas funciones y circunstancias. Muy similar es también, en sentido comparativo, lo que ustedes pueden ver entre Primera de Pedro 1, 2 y Judas 1, 20 y 21. Dice, elegidos según la presencia de Dios. De hecho, ya hemos analizado estos versículos. En uno se habla estrictamente del Espíritu, en el otro de Judas encontramos el Espíritu Santo. Así que estos dos términos son alternativamente usados, pero como sinónimos de la misma acción y la misma compartimentación con la divinidad. Esa es la razón por la cual estamos comparando y parafraseando estos mismos principios. Y algo muy significativo, Mateo 12, 31 al 32, donde también en palabra específica de Dios vemos cómo se complementan estos dos términos, porque lo encontramos en el mismo discurso. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Por lo tanto, ¿por qué es tan importante para nosotros este punto? No solamente el hecho de la importancia y la exaltación que se le da al Espíritu Santo, sino el uso de los dos conceptos
que hemos estado definiendo a lo largo de los versículos que acabamos de mencionar. El Señor Jesús está hablando de la blasfemia contra el Espíritu, que se refiere al pecado contra el Espíritu Santo. En una forma sinónima y paralela, el término es el mismo, la acepción del concepto no es igualitario, pero sabemos que se refiere al mismo concepto. Por eso es muy importante considerar estos aspectos. Lo mismo lo encuentran, por ejemplo, en Hebreos 9:14 con Efesios 4:3 al 6. Hemos mencionado ya algunos de estos. Y de nuevo, en Hebreos 9 tenemos espíritu eterno. En Efesios 4 tenemos un espíritu. Así que tenemos Espíritu Santo, tenemos Espíritu Eterno, tenemos Espíritu, tenemos Consolador, y dentro de esa diversidad terminológica tenemos una acción conjunta, coparticipativa, dentro de la pluralidad de la divinidad. Y de hecho, continúa, es absolutamente el mismo concepto en Lucas 1:35 y Mateo 1:20. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Vemos la diferenciación. El Espíritu Santo iba a estar sobre, el poder del Altísimo iba a cubrir como sombra y iba a producirse la concepción de Jesús. En Mateo 1:20, encontramos ese concepto de la concepción por medio del Espíritu Santo. En ambos evangelios, tanto en Lucas como en Mateo, el término utilizado para ese acto específico es usado literalmente igual. Lo encontramos simultaneado también en esta cita, por ejemplo, de Lucas 1:41 y 67 y Lucas 2:25 y 28. Hermanos, consideren que el uso de términos o nombres relacionados con atributos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, está relacionado directamente con la funcionalidad y el significado de los mismos. Por lo tanto, no es irrelevante pasar por alto este punto. Ya hemos hablado, Lucas 1:41, aquí habla de el embarazo de Isabel o Elizabeth, de Juan el Bautista, y se dice que Isabel fue llena del Espíritu Santo. En Lucas 1:67 se nos dice su padre o el esposo, Zacarías, fue lleno del Espíritu Santo. Tal como hemos definido y hemos mencionado del nacimiento de Jesús, también la presentación en el templo combina esta terminología. Por ejemplo, se nos habla de Simeón y se nos dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Se le reveló por medio del Espíritu Santo que este bebé que estaba viendo era el futuro Mesías, y al mismo tiempo, ya en el 28 se dice, movido por el Espíritu, Simeón fue al templo, y cuando los padres entraban con el niño Jesús a cumplir lo que requería la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios. Así que aquí tenemos de nuevo esa triple dimensionalidad de la divinidad en una forma perceptiva, aunque en diversidad conceptual. Como habíamos mencionado, tanto Lucas 4:1 como Lucas 4:14 encontramos, fue llevado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, vuelve al Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto, volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu. Aquí es la diversidad de sinónimos del mismo término, y es fundamental que lo entendamos correctamente para no desvirtuar el propósito del mismo. En Lucas 4:18 y Isaías 61:1 son complementarios. Y fíjense que es muy interesante ver cómo
la profecía se convierte en un hecho y es visible para los contemporáneos en el tiempo del ministerio de Cristo, y también lo es la funcionalidad del Espíritu del Señor o del Espíritu Santo o el Espíritu de la verdad o el Espíritu o el Consolador. Y se nos dice en Isaías 61:1, el Espíritu del Señor, el Eterno, está sobre mí, porque me ungió para predicar buenas nuevas a los pobres. Me envió a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel. Ese mismo principio lo tenemos ahora sí claramente detallado y pronunciado por Jesús mismo en Lucas 4:18. Así que el mismo concepto, el Espíritu del Señor o el Espíritu del Eterno, es claramente constatable dentro de esta definición. Más paralelismos. Isaías 42:1 con Mateo 12:18. Leamos primero Isaías 42:1. Aquí está mi siervo, a quien sostendré, mi elegido, en quien me deleito. He puesto mi espíritu sobre él y él traerá justicia a las naciones. Parafraseando esta declaración profética mesiánica, se nos dice en Mateo 12:18, aquí está mi siervo, a quien elegí, mi amado, en quien me deleito. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Esta triple combinación del plan de salvación en el ministerio personalizado de Cristo en la tierra tiene esa diversidad, esa pluralidad con la funcionalidad singular en la cita, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y esto es algo muy constante, muy evidente a lo largo de la lectura. Hemos citado ya Mateo 12:28, Mateo 12:31 al 32. Aquí tenemos de nuevo esta combinación y uso combinado del concepto Espíritu de Dios y Espíritu Santo, los tres. Y estamos hablando del mismo término. Síganme la lectura, por favor. Pero si yo echo los demonios por el Espíritu de Dios, entonces ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Por tanto, os digo, versículo 31, siempre en Mateo 12, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada, ya lo hemos mencionado. Pero después habla del Espíritu Santo. Así que en Mateo 12, 3 veces se usa Espíritu de Dios, Espíritu Santo y Espíritu. Y los tres términos se refieren estrictamente a la misma entidad que conforma la divinidad, juntamente con el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, en su diversidad funcional, atributiva y conceptual. En Lucas 10:21, el Señor Jesús, por inspiración, eleva una oración en un contexto muy importante y que describe por medio de Lucas esta triple combinación. Dice así: en ese momento Jesús, se alegró en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los pequeños. Así que veamos cuán interesante en la persona, en la vida emocional e intelectual de Jesús, se encontraban claramente diferenciables. Lo que él sentía a nivel emocional, dice, y se alegró en el Espíritu Santo, y dijo, tuvo una declaración verbal para alabar al Padre. La clara separación funcional y atributiva creo que es muy evidente en las citas que hasta ahora hemos estado
considerando. Hemos ya hecho una relación directa en cuanto a Mateo 12, a Mateo 18 también, Lucas 10:21 lo acabamos de analizar y por lo tanto vamos a pasar a nuestra tercera parte, que es la multiplicidad. Queremos también aquí extender más la definición conceptual y terminológica del Espíritu Santo dentro de la entidad de la divinidad. Nuestros principios de fe tienen clara conceptualización al respecto. De hecho, lo tenemos resumido en 5 párrafos y vamos a intentar desglosar cada uno de esos conceptos a lo largo de esta presentación. Vamos a analizar en detalle una parte significativa de los versículos y las citas del espíritu de profecía que están mencionados. No voy a leer este específico principio de fe, creo que ustedes lo conocen, y por causa del tiempo vamos al desglose genérico. En Juan 14:16 y en Juan 16:7 nosotros tenemos esa interconexión, esa completa complementariedad en el acto de la encarnación, el ministerio del Señor Jesús. Por ejemplo, Jesús hizo una hermosa promesa a sus discípulos poco antes de finalizar su labor en la tierra, pues no deseaba que sus seguidores se sintieran abandonados. Y leámoslo, Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Por lo tanto, el elemento espacial, temporal, es triple. En su localización y también en su funcionalidad. Este mismo principio lo encontramos una vez más, algo más extenso, en Juan 16:7, porque no solamente les da la promesa, sino que además les explica la necesidad que Jesús concluyera su obra en la tierra para que el Consolador realizara la suya. Esto es claramente seccionado en cuanto a la funcionalidad y a la acción implementativa. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hay una clara separación entre el Consolador y Jesús. Hay una clara separación en cuanto a la localización. Yo me voy, Él viene. Yo asciendo, Él desciende. Por lo tanto, es interesante establecer que en el plan de salvación la integralidad de la triple entidad de la divinidad es constatable en una forma permanente a lo largo de las declaraciones bíblicas. Ahora, aquí se produce también otro elemento que da lugar a especulación e inclusive yo podría decir que es un área extremadamente peligrosa. Y desearía que consideráramos los términos persona y personalidad, para que seamos capaces de definirlos adecuadamente basado en el término en sí, pero también en la forma en que el espíritu de profecía lo usa. Por ejemplo, Manuscrito 66 del año 1899 nos dice: necesitamos comprender que el Espíritu Santo es tanto una persona como lo es Dios. Yo creo que es tan contundente esta declaración, es tan impactante en su profundidad de significado que no da lugar a dudas. El deseo de todas las gentes, página 622. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independientemente de ella. Bien, esto quizás se nos dificulta. Por lo tanto,
vamos a buscar una definición de persona y de personalidad en el diccionario más común y accesible, como es Wikipedia. Bien, ¿cómo se define persona? Bien, el concepto común de persona es el ser dotado de razón, consciente de sí mismo y poseedor de una identidad propia. Y esto es muy importante, porque cuando vamos a nuestra cita de Manuscrito 66, 1899, se nos dice: necesitamos comprender que el Espíritu Santo es tanto una persona como lo es Dios. Así que cuando regresamos al concepto de persona, quiere decir que está dotado de razón, que es consciente y tiene identidad propia. No es la extensión de alguien, no es una energía de alguien, es una identidad propia. El concepto de personalidad nos dice así: la personalidad puede sintetizarse como el conjunto de características o patrón de sentimientos, emociones y pensamientos ligados al comportamiento, es decir, pensamientos, sentimientos, actitudes, hábitos y la conducta de cada individuo que persiste a lo largo del tiempo frente a distintas situaciones, haciendo que ese individuo sea distintivo y diferente a los demás. Nos vamos de nuevo a la definición que teníamos del deseo de todas las gentes, 622. Se nos dice: el Espíritu Santo es el representante de Cristo, no es Cristo. Es una personalidad, una entidad, una persona con identidad propia, con razón y con clara diferenciación, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Es decir, no depende como un ser humano de la limitación tridimensional que nosotros tenemos. Me explico. Cada ser humano tiene una triple limitación: espacio, tiempo y materia. Es decir, yo estoy ahora en Cedartown, Georgia, Estados Unidos, ustedes están en Colombia, ni ustedes pueden estar aquí, ni yo puedo estar allá. Es decir, el elemento espacio es un limitante, no lo es para la divinidad. Esa limitación no existe del espacio. Segundo, el tiempo. Yo estoy grabando esta presentación el martes, ustedes la van a ver el miércoles. No es posible grabar y visualizar en este momento porque, de acuerdo al horario, es incompatible. Bien, la divinidad no tiene una limitación temporal. Es irrelevante el tiempo, igual que lo es el espacio. Y mucho más lo es la materia. Es decir, si estamos corporalmente en un lugar, no podemos estar mentalmente en otro lugar. Es decir, nuestra corporalidad o nuestra fisicalidad está completamente anexionada a nuestra capacidad pensante. No es separable. En la divinidad no depende de la materia. Absolutamente. Entonces, nosotros no podemos enjuiciar, definir o delimitar la divinidad de acuerdo a la limitación tridimensional, espacio, tiempo y materia que nosotros como seres humanos tenemos, porque nosotros somos seres creados en ese limitativo, mientras que la divinidad no tiene ni principio ni fin, ni ningún límite. Cuando nosotros sintetizamos los distintos apelativos que recibimos en el Nuevo Testamento acerca del Espíritu Santo, encontramos Juan 14:16 con Consolador. La combinación de ambos en Juan 14:26, el Consolador, el Espíritu Santo. Y otro título más en Juan 15:26, el Consolador, el Espíritu de verdad. Estos tres distintivos o apelativos son muy importantes, porque no solamente reconfirman la conexión entre un concepto y una entidad específica,
sino que además lo acompaña de los atributos ejemplarizantes, como que es santo, como que es verdadero y como es también consolador. Recordemos que persona y personalidad. Uno implementa la persona, su identidad y su capacidad de razonamiento. La personalidad se desdobla en los atributos, en las características, en los comportamientos. Bien, eso es altamente significativo en los atributos que se nos dan del Espíritu Santo. Por ejemplo, Juan 16:13, os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:14, Él me glorificará. Primera de Corintios 2:10, nos las ha revelado Dios por medio de su Espíritu. Escudriñador, el Espíritu escudriña todas las cosas. Primera de Corintios 2:10, segunda parte. Inspira, inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Así que la identidad con los atributos emergen en una sola entidad, que es el Espíritu Santo. Enseña, Juan 14:26, Él os enseñará todas las cosas. Juan 14:26, segunda parte, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Os convencerá, Juan 16:8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Testifica, Juan 15:26, Él dará testimonio acerca de mí. Conduce o guía, Juan 16:13, Él os guiará a toda la verdad. Con estos 10 principios simplemente mencionados aquí, es muy importante considerar que todos estos atributos están asociados con una identidad específica, y es el Espíritu Santo. Es la combinación entre persona y personalidad, pero no dependiente ni de espacio, ni de tiempo, ni de materia. Creo que es muy significativo entender estos elementos. El espíritu de profecía nos clarifica estos conceptos que acabamos de mencionar ahora. Por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles, páginas 42 y 43, nos dicen: no es esencial para nosotros ser capaces de definir justamente qué es el Espíritu Santo. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla, porque el Señor no se lo ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá la Iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Por lo tanto, no podemos definir específicamente y no podemos explicar lo que no ha sido revelado. Lo que sí ha sido revelado es que el Espíritu Santo es parte de la divinidad, ejerce una funcionalidad fundamental en la divinidad, en conexión con el plan de salvación y con el proceso salvífico de la humanidad. La definición estricta no podemos hacerla. Tenemos suficiente evidencias para creer y entender, sin especulación ni falsa interpretación, que ejerce un oficio distintivo en la divinidad, que tiene una importancia cabal en el plan de salvación y que es independiente y corporativamente parte de la divinidad, en su singularidad y en su pluralidad. Bien, hablábamos de los atributos, también hablamos de la pluralidad, de la peculiaridad que identifica al Espíritu Santo. Y la diversidad es una de sus funciones, porque su fruto se describe en Gálatas 5, 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
estas deben convertirse en cualidades del ser humano, renacido. Pues recordemos algo muy importante. La palabra de Dios nos dice en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que el Espíritu Santo representa el antes y el después en el proceso de redención del ser humano, entre el hombre antiguo que posee todos los frutos que identifican a la carne, mientras que el nuevo ser nacido de agua y del Espíritu y del fuego, que es bautizado también, representa ese nuevo ser humano que está capacitado y posee los atributos que vienen por ese renacimiento a través del Espíritu Santo. Pero además de los frutos del Espíritu, las Sagradas Escrituras nos presentan los dones del Espíritu. Así que vemos la múltiple faceta al respecto. Y deben conocerse, tal como se anuncian en 1 Corintios 12:1. Y el apóstol Pablo lo enfatiza claramente. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu o los dones espirituales. Por lo tanto, los dones se encuentran descritos tanto aquí en 1 Corintios 12:1 como también en 1 Corintios 12:28. En una forma de listado nos damos cuenta que el Espíritu Santo ejemplifica tanto sus dones, que son múltiples, variados y caracterizan al ser humano renacido, así como la funcionalidad, el ejercimiento de esos mismos frutos a través del servicio, la dedicación y la entrega al plan de salvación. Si vemos los frutos juntamente con los dones, nos damos cuenta que se vincula muchísimo más la colectividad y el bien común, tal como se describe en Efesios 4, versículo 12, 14 y 15. Disculpen la rata, no es 122, es 12. El versículo dice así: para el perfeccionamiento de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes de acá para allá y llevados en derredor por todo viento de enseñanza, sino que hablando la verdad con amor, vayáis creciendo en todos respectos en el que es la cabeza, es decir, en Cristo. Así que si tenemos los dones del Espíritu y si tenemos los ministerios o la funcionalidad del Espíritu Santo, el objetivo es la perfección, la edificación, el establecimiento y el crecimiento en la verdad. Por lo tanto, la funcionalidad del Espíritu Santo es absolutamente vital en ese proceso. Ampliando los 5 puntos que enfatizan la importancia, así como el área de acción de los dones del Espíritu, otra perspectiva nos la ofrece también Efesios 4:13, al analizar otros aspectos más que sintetizan los anteriores. Se nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que los frutos y los dones, ambos emanando de la funcionalidad y el ministerio del Espíritu Santo en la tierra, son fundamentales para esta preparación final y significativa. Queridos hermanos, este es un tema muy vasto, muy específico, pero al mismo tiempo es vital su comprensión y su necesidad de ser explicado estrictamente en un contexto bíblico y del espíritu de profecía. Y creo que, por lo tanto, hemos conseguido ofrecerles una panorámica genérica, sin embargo, con cierta especificación
acerca del Espíritu Santo como parte integral de la divinidad y parte integral en el servicio en favor de la humanidad. Su presencia, su asistencia es impactante en nuestra salvación y en nuestro proceso final de regeneración para convertirnos en nuevas criaturas en Cristo. Ese es mi deseo para cada uno de nosotros, no solamente la comprensión, sino también la capacidad administrativa de este mensaje para otros. Amén.